Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Imagina abrir las páginas de la Biblia y encontrarte con un personaje misterioso, cuya aparición no está precedida por ninguna explicación sobre su origen y cuya desaparición es tan enigmática como su llegada. No hay ninguna mención acerca de su linaje, de su pasado o de cualquier tipo de legado que lo vincule a alguna de las grandes figuras de la historia bíblica. Este personaje aparece, desempeña un papel crucial, y luego, como si el tiempo lo hubiera tragado, se desvanece sin dejar rastro. Ese personaje es Melquisedec. Su nombre no figura entre los patriarcas más conocidos, ni se menciona en la lista de grandes profetas o reyes de Israel. Sin embargo, su presencia es una constante reverberación a lo largo de toda la narrativa bíblica, y su influencia llega incluso hasta el Nuevo Testamento. A pesar de que Melquisedec solo es mencionado 3 veces en las Escrituras en el libro de Génesis, en el Salmo 110 y en la carta a los Hebreos estas 3 breves referencias, separadas por siglos, son suficientes para sembrar uno de los mayores misterios dentro de las Escrituras sagradas. ¿Quién era este personaje? ¿Un rey justo? ¿Un sacerdote del Dios Altísimo? ¿O tal vez, algo mucho más profundo que escapa a esas definiciones convencionales? Lo que hace aún más intrigante la figura de Melquisedec es que no forma parte de la línea sacerdotal de Leví, lo que desafía de forma radical la estructura religiosa del Antiguo Testamento, donde el sacerdocio era una prerrogativa transmitida de generación en generación. En un contexto donde la herencia lo era todo, Melquisedec aparece como sacerdote mucho antes de Moisés y de la existencia misma de Israel como nación. Pero, ¿cómo se convirtió en sacerdote? ¿A quién servía exactamente este personaje enigmático? Lo que hace su figura aún más fascinante es la relevancia que adquiere en el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, el autor declara que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué implica esta afirmación tan trascendental? ¿Cómo es posible que un personaje tan efímero, que aparece brevemente en el Antiguo Testamento, pueda estar tan estrechamente relacionado con la figura de Cristo de manera tan profunda y simbólica? Este vínculo no es simplemente una coincidencia. En la cultura judía de la época, el concepto de un sacerdote según el orden de Melquisedec estaba cargado de significados misteriosos y teológicos. Melquisedec no solo era rey, sino también sacerdote del Dios Altísimo, una función que no pertenecía a la tradición sacerdotal de Israel. Su aparición en las Escrituras revela un patrón que desafía la lógica humana y religiosa, un sacerdocio sin principio ni fin, algo que se conecta directamente con el concepto de Cristo, cuya vida y ministerio traspasan las fronteras del tiempo y la mortalidad. En este video, te invitamos a embarcarte en un viaje de exploración, donde desentrañaremos las referencias a Melquisedec y analizaremos las principales teorías que intentan explicar su identidad y su papel en la narrativa bíblica. A medida que avanzamos, profundizaremos en su significado no solo como una figura histórica, sino como un símbolo que ha influido de manera profunda en la comprensión teológica y espiritual del cristianismo. ¿Qué lecciones podemos extraer de su misteriosa existencia? ¿Cómo su figura sigue resonando en los textos sagrados, incluso hoy, siglos después de su última mención? Vamos a sumergirnos en los textos de Génesis, los Salmos y la carta a los Hebreos, donde se entrelazan elementos de un misterio que atraviesa los siglos y desafía nuestra comprensión. A medida que avanzamos en esta exploración, te invitamos a cuestionar, reflexionar y llegar a tus propias conclusiones. ¿Quién era Melquisedec? ¿Un rey y sacerdote, o algo mucho más grande que eso, un personaje clave cuyo impacto se extiende más allá de su breve aparición? Desde los primeros relatos en la Biblia, los sacerdotes y los reyes parecen ser figuras claramente separadas, cada uno con su propia esfera de influencia y responsabilidades. Los sacerdotes tienen la misión de interceder ante Dios en nombre del pueblo, mientras que los reyes son los encargados de gobernar y mantener el orden terrenal. Sin embargo, en Génesis 14, nos encontramos con un hombre que rompe con este patrón al ostentar un título doble, el de rey y sacerdote. Su nombre es Melquisedec, y su aparición es tan fugaz como enigmática.
La historia comienza cuando Abraham, aún conocido como Abraham, se embarca en una misión de rescate aparentemente sencilla, pero que rápidamente se convierte en un episodio clave. Su sobrino Lot ha sido capturado durante una guerra entre ciudades, y Abraham, con un pequeño ejército, se enfrenta a los reyes enemigos y rescata no solo a Lot, sino también los bienes saqueados. Después de esta victoria, dos figuras reales se acercan a Abraham para encontrarse con él. El primero es el rey de Sodoma, una ciudad conocida por su decadencia y corrupción. Pero el segundo es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, una figura que, a primera vista, parece surgir de la nada. Aquí es donde la historia da un giro extraordinario. Melquisedec se presenta ante Abraham, no solo como un rey, sino como un representante directo de lo divino. Trae consigo pan y vino, símbolos de hospitalidad y sacrificio, y realiza un acto que va más allá de un simple saludo: bendice a Abraham. Este acto de bendición no es solo una formalidad o un gesto de cortesía. En el contexto bíblico, la bendición representa la transmisión de una superioridad espiritual, la afirmación de una autoridad divina sobre la vida del otro. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Melquisedec no solo bendice a Abraham como un rey lo haría con su súbdito, sino que lo hace como un sacerdote que actúa en nombre de Dios. Lo que sigue es aún más sorprendente. La respuesta de Abraham ante esta bendición es un acto de humildad y reconocimiento profundo. En lugar de simplemente aceptar la bendición sin más, Abraham responde de una manera que podría parecer inesperada para alguien de su estatus. Él entrega a Melquisedec el diezmo de todo lo que había obtenido en la batalla. Pero, ¿por qué haría esto? Abraham, el elegido de Dios, el patriarca de una nación futura, aquel a quien Dios prometió la tierra y una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, ¿por qué se sometería a la bendición de Melquisedec y le entregaría una parte de sus ganancias? Este gesto es mucho más que un acto de gratitud o una muestra de respeto. Abraham, al entregar el diezmo, está reconociendo algo fundamental: la autoridad espiritual de Melquisedec. A pesar de ser el líder del pueblo elegido por Dios, Abraham no duda en someterse a la bendición de este misterioso rey sacerdote. Al hacerlo, Abraham declara, de una manera simbólica y poderosa, que la autoridad de Melquisedec va más allá de lo terrenal, que su sacerdocio no está sujeto a los límites humanos y que su rol espiritual tiene un carácter trascendental. Lo que está en juego en este momento es mucho más que una simple transacción entre dos figuras históricas. Es un acto que refleja la naturaleza misma del sacerdocio y del reino, una intersección entre lo divino y lo humano que nos desafía a reconsiderar nuestra comprensión de las estructuras religiosas y de poder. Este encuentro entre Abraham y Melquisedec marca el inicio de una revelación que se irá desarrollando a lo largo de las Escrituras y que nos llevará a reflexionar sobre la naturaleza misma de la autoridad espiritual y la conexión con Dios. ¿Por qué este sacerdote rey, cuya existencia parece efímera, tiene tal impacto en la narrativa bíblica? ¿Qué significa su bendición y el hecho de que Abraham, el patriarca, se rinda ante él? Estas preguntas no solo nos invitan a entender mejor a Melquisedec, sino que nos desafían a pensar más profundamente sobre el sacerdocio, la realeza y la relación con lo divino. ¿Qué había de tan especial en Melquisedec para que Abraham lo reconociera de esa manera tan profunda? Este es un misterio que invita a la reflexión. Un aspecto que resalta en esta historia es el significado mismo del nombre de Melquisedec. Su nombre puede ser traducido como Rey de Justicia, y su ciudad, Salem, tiene una conexión etimológica con la palabra paz. Esto ha llevado a muchos estudiosos a la conclusión de que Melquisedec gobernaba lo que, más tarde, sería conocida como Jerusalén. Si esta interpretación es correcta,
estamos hablando de una ciudad que ya poseía un significado espiritual y divino mucho antes de que David y Salomón la tomaran como la capital de Israel. Pero, ¿quién era realmente este sacerdote del Dios Altísimo? ¿Cómo ejercía su sacerdocio en un tiempo en que Israel aún no existía como nación y el sacerdocio levítico, basado en la descendencia de Aarón, aún no estaba establecido? Y más importante aún, ¿por qué desaparece tan repentinamente de las Escrituras después de este encuentro con Abraham? Estos interrogantes nos invitan a profundizar en el papel fundamental que Melquisedec desempeñó en la historia sagrada y en el simbolismo detrás de su figura. Muchos siglos después de este encuentro entre Abraham y Melquisedec, un salmo profético devuelve al sacerdote misterioso a la escena. En el Salmo 110, 4, encontramos una declaración impresionante: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Estas palabras son atribuidas directamente a Dios, quien se dirige a un personaje que ocupará un sacerdocio eterno. Pero, ¿quién sería este personaje que está destinado a ejercer un sacerdocio sin fin? Es importante destacar que el Salmo 110 es ampliamente reconocido como un salmo mesiánico. Tanto Jesús como sus apóstoles lo citan como una profecía directa sobre el Mesías. Así, el sacerdocio según el orden de Melquisedec adquiere un carácter mucho más trascendental. Este sacerdocio según el orden de Melquisedec es fundamentalmente distinto del sacerdocio levítico, que estaba vinculado a la descendencia de Aarón y a un servicio ritual en un templo específico. Melquisedec, sin embargo, representa algo más profundo y eterno. Su sacerdocio no está atado a una línea genealógica, ni a un lugar concreto. Su sacerdocio trasciende el tiempo, las estructuras terrenales y las divisiones de la humanidad, representando una conexión directa y continua con lo divino. Este es el modelo de sacerdocio que se asocia con la figura de Cristo, quien, según el autor de la carta a los Hebreos, cumple el rol de sacerdote según el orden de Melquisedec, llevando a cabo un ministerio eterno y universal. Este concepto es verdaderamente revolucionario dentro del contexto bíblico, ya que desafía el modelo sacerdotal tradicional basado en la descendencia de Leví. El propio David, autor del Salmo 110, era un rey de la tribu de Judá, no de Leví. Por lo tanto, según la tradición levítica, David no podría haber sido sacerdote. Sin embargo, en el Salmo 110, él profetiza acerca de un sacerdocio diferente, uno establecido por Dios mismo y basado en la figura de Melquisedec. Este verso se convierte en uno de los pilares fundamentales del Nuevo Testamento para conectar a Jesucristo con un sacerdocio superior y eterno. Así como Melquisedec, Jesús no proviene de la tribu de Leví, sino de Judá. Y, sin embargo, es descrito como el sumo sacerdote eterno. Este paralelismo subraya la ruptura con las estructuras sacerdotales tradicionales y abre la puerta a una comprensión más profunda del sacerdocio de Cristo. A través de esta conexión con Melquisedec, se afirma que el sacerdocio de Jesús trasciende los límites de la genealogía humana, llevando a cabo un ministerio eterno que no depende de los linajes terrenales. Al llegar al Nuevo Testamento, encontramos una de las menciones más detalladas sobre Melquisedec en la carta a los Hebreos, particularmente en el capítulo 7. En este pasaje, el autor hace una afirmación audaz y desafiante para nuestra comprensión: sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, pero hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. Este versículo resalta una característica fundamental de Melquisedec: su existencia y sacerdocio parecen fuera de los límites temporales y genealógicos. A diferencia de los sacerdotes de Israel, que debían probar su linaje levítico para ejercer su oficio, Melquisedec aparece sin ninguna referencia a sus ascendientes, ni a su descendencia. Este vacío genealógico no implica necesariamente que Melquisedec no tuviera padres, sino que las Escrituras lo omiten intencionalmente para construir una imagen que va más allá de las limitaciones humanas. Rain-X wipers are the #1 wiper blades in America. That means all kinds of drivers choose Rain-X. Big drivers in small cars choose Rain-X. Small drivers in big cars choose Rain-X. Drivers with long hair and short commutes choose Rain-X. Drivers with short hair and long commutes choose Rain-X. Drivers with pets on board, babies on board, and bored babies on board choose Rain-X. Basically, drivers who love a clear view of the road all choose Rain-X wipers, the #1 wiper blades in America. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. This episode is brought to you by Indeed.
When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La intención no es borrar su historia, sino enfatizar su naturaleza única y trascendental como sacerdote, cuyo ministerio no está condicionado por el tiempo ni por las estructuras humanas. Melquisedec aparece como una figura que no está sujeta a los confines de la genealogía, simbolizando un sacerdocio eterno que no está ligado a la descendencia ni a la historia de una nación, sino que es eterno y divinamente ordenado. Un aspecto crucial es que el sacerdocio de Melquisedec es presentado como superior al de Leví. El autor de la carta a los Hebreos argumenta que, al entregar el diezmo a Melquisedec, Abraham reconoció su superioridad espiritual. Es interesante observar que, en ese momento, Leví, el padre de la tribu sacerdotal, aún no había nacido, pero ya estaba en los lomos de Abraham. Esto implica que, de alguna manera, incluso los sacerdotes levíticos, a través de Abraham, reconocieron la autoridad de Melquisedec. Esta argumentación tiene profundas implicaciones teológicas, ya que nos señala que el sacerdocio levítico, a pesar de su importancia en la tradición israelita, es temporal y limitado. Si el sacerdocio levítico era temporal y limitado, y si Dios prometió un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec, entonces la figura de Jesús se alza como el sumo sacerdote definitivo. Jesús no viene de la tribu de Leví, sino de Judá, una tribu real, no sacerdotal. Y, sin embargo, Dios lo declara como el sumo sacerdote eterno. Esta es una revelación trascendental. Mientras los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer sacrificios continuos por los pecados del pueblo, Jesús, como sumo sacerdote, ofrece un sacrificio único y definitivo, él mismo, en la cruz. Este acto de sacrificio no solo lo coloca como sacerdote, sino también como la ofrenda y el mediador entre la humanidad y Dios. Jesús es el cumplimiento pleno de todas las sombras y símbolos del Antiguo Testamento. Mientras que el sistema sacerdotal levítico era una representación incompleta, Jesús lo lleva a su culminación. Él no solo cumple con la función sacerdotal, sino que también cumple con el sacrificio definitivo, mostrando que el plan de Dios siempre apuntó a algo más grande, algo eterno, perfecto y definitivo. Así, Melquisedec no es solo un personaje enigmático del Antiguo Testamento, él es una figura profética que refleja lo que Cristo vino a cumplir en su totalidad. El autor de Hebreos utiliza a Melquisedec para mostrar que el plan divino siempre apuntó hacia algo más allá del sistema levítico, hacia un sacerdocio eterno y perfecto que se cumple en la persona de Jesucristo. Después de este recorrido por las Escrituras, una verdad se vuelve evidente: Melquisedec es uno de los personajes más enigmáticos y significativos de la Biblia. Su aparición es breve, pero su presencia está cargada de implicaciones profundas que atraviesan generaciones y culminan en la figura de Cristo. La conexión entre Melquisedec y Jesucristo nos recuerda que el sacerdocio de Cristo es único y eterno, superior a cualquier sistema religioso terreno. Mientras que los sacerdotes levíticos necesitaban ofrecer sacrificios de manera repetida, Jesús, como sacerdote según el orden de Melquisedec, ofreció un sacrificio definitivo por toda la humanidad. Este contraste subraya la trascendencia del sacerdocio de Cristo, que no se limita a los rituales y sacrificios humanos, sino que cumple una obra completa, eterna y perfecta en la cruz. Además, la aparición de Melquisedec ante Abraham demuestra que Dios ya estaba obrando en el mundo mucho antes de la formación de Israel como nación. Este detalle nos enseña que la justicia y la verdadera fe no están confinadas a un solo pueblo o nación, sino que son parte del plan global de Dios, que abarca toda la humanidad y se extiende a través de las edades. Dios, en su soberanía, ya había establecido el patrón para un sacerdocio eterno que iba más allá de las estructuras terrenales. Y ahora, volvemos a la pregunta inicial: ¿quién fue Melquisedec? Tal vez la respuesta no radica tanto en su identidad exacta, sino en su papel dentro de la historia de la redención. Melquisedec no es solo una figura misteriosa, él señala algo mucho más grande, algo eterno, algo que nos dirige hacia Cristo. Su aparición en las Escrituras no es un detalle aislado, sino un símbolo que apunta a la obra redentora que se cumpliría en la persona de Jesús, el sumo sacerdote eterno y perfecto.